Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 21. Chapter 21. Big Bang Impact. ¿Quieres seguir leyendo? Únete a mi Patreon por solo $7 para obtener acceso anticipado a todos los próximos capítulos. Patreon.com/NegativeTranslations. Capítulo 21. El impacto del Big Bang. A medida que se acercaba el combate, Ronin vio sus carteles promocionales empapelando todo el Evans Arena. La supernova de sangre fría, Ronin contra el feo Gallet. Ese era el eslogan. Un cartel que, si Galleg lo viera, le darían ganas de tragarse a Ronin entero. Milia sin duda había cumplido su cometido de atraer la máxima atención. Sin embargo, durante los 5 días de espera, Ronin también fue testigo de la extraordinaria eficiencia de Milia y de sus poderosas conexiones. Ella le trajo la noticia que más había estado esperando. Información sobre los ojos escarlata. Me han informado de que alguien posee un par de ojos escarlata. Si ofreces un precio suficientemente alto, están dispuestos a considerar la venta, dijo Milia, entregándole el archivo de inteligencia a Ronin. La fotografía del archivo mostraba un par de ojos escarlata conservados en un frasco de vidrio. Ronin reconoció el frasco de inmediato. Era idéntico al que le había arrebatado a Uojin, el cual contenía los ojos de su padre. Esto obligó a Ronin a considerar la posibilidad de que el vendedor fuera la Brigada Fantasma. ¿Precio? Preguntó Ronin, frunciendo el ceño. En los últimos años, el precio de Scarlet Eyes ha rondado los 1.000 millones de Genji. Pero esta vez, el vendedor pide más de 1.800 millones, e incluso podría llegar a los 2.000 millones. El precio le pareció razonable a Ronin. En el canon, Kurapika pagó 2,9 millones, pero eso se debió en gran parte a una guerra de ofertas. Lo que realmente preocupaba a Ronin era la autenticidad. Si la Brigada Fantasma vendía, debía preocuparse por comprar una falsificación creada por Cortopi. Necesito ocultar mi identidad y realizar la transacción personalmente, declaró Ronin, exigiendo lo siguiente. Solo había una razón para ello. Evitar comprar un producto falsificado. Gracias a su Sharingan, podía juzgar fácilmente si los ojos eran auténticos por la resonancia única que producían. No creía que una falsificación creada por Cortopi pudiera desencadenar su evolución. Si pudiera, mejor aún. Simplemente secuestraría a Cortopi y haría evolucionar sus ojos hasta el Rinnegan o incluso más allá. Pero eso era improbable. En cuanto a ocultar su identidad, dada su relación con la compañía, un encuentro cara a cara inevitablemente desembocaría en una pelea. Sin la fuerza suficiente, optó por evitarla. Sin embargo, una vez que tuviera la fuerza suficiente, los masacraría. Milia no objetó. Podía intuir sus razones. Tras un momento de reflexión, asintió. De acuerdo. Las ganancias de tu combate con Galleg deberían ser suficientes para cubrir el coste de los ojos. Asociarnos con ustedes fue la decisión correcta, sonrió Ronin con satisfacción. Si hubiera dependido solo de sí mismo, ganar 2.000 millones de Genji en tan poco tiempo habría sido difícil. Pero si un solo partido podía reportarle 2.000 millones, eso significaba que, bajo la gestión de Milia, el partido había generado un beneficio neto de más de 4.000 millones. Un agente verdaderamente excepcional. Por otro lado, considerando que una victoria en el piso 190 generaba 200 millones, un encuentro muy publicitado en el piso 200 que generara 4.000 millones no era imposible. En cualquier industria, llegar a la cima facilitaba ganar dinero. En comparación con la gente común, los usuarios de NEN estaban por encima de la élite en combate. En realidad, si no tienes prisa, probablemente podríamos bajar el precio, dijo Milia, sin poder contener su carácter. ¿Cómo es eso? En sus interacciones con Milia, Ronin descubrió que ella tenía una filosofía peculiar respecto al dinero. Era como una ardilla. Le encantaba ganar y acumular. Gastar dinero le dolía, aunque no dudaba en hacerlo cuando era necesario. Simplemente murmuraba. El dinero que se gasta ahora solo sirve para ganar más después. Desde que se conoció la noticia de la masacre del clan Kurta, se han estado vendiendo ojos escarlata en secreto. Hay al menos una docena de pares en manos de coleccionistas privados.
Incluso oí que varios pares aparecerán en la subasta de la ciudad de Yorknew de este año. Si esperas, sin duda podrías conseguirlos más baratos. Calculo que no superarán los 1.500 millones. Una expresión de dolor físico cruzó el rostro sereno y hermoso de Emilia mientras hablaba, como si Ronin estuviera gastando su dinero. Ronin sonrió. No hay necesidad de esperar. Yo también iré a la subasta de Yorknew. De acuerdo. Es tu dinero, tú decides. Yo solo soy la agente, dijo Emilia, retomando su actitud serena y profesional. El 25 llegó rápidamente en medio del entrenamiento de Ronin. Al subir al ring, Ronin vio pancartas de apoyo izadas en las primeras filas. Los aficionados vitoreaban en oleadas organizadas. Frente a él, Galleg el feo tenía un aspecto aún peor que antes. Su rostro estaba tan retorcido por la rabia que parecía una calabaza tuerta. Maldito seas. Te voy a hacer pedazos. Antes de que el árbitro pudiera siquiera anunciar el inicio, Galleg ya estaba maldiciendo. Te he oído, señor Calabaza, respondió Ronin con una sonrisa, dándole un apodo muy apropiado. Ah. La rabia de Galleg llegó a su punto máximo, su rostro se puso morado. La boca del árbitro se crispó. Evitó mirar a Galleg por temor a reírse de forma poco profesional. Retrocedió rápidamente y gritó. Pelea. En el instante en que la voz se apagó, Galleg salió disparado hacia adelante a toda velocidad. La expresión de Ronin se tornó seria. Concentró su nen en sus ojos, guió, lo que le permitió ver cada flujo de aura en el cuerpo de Galleg. Simultáneamente, desplegó su ren, adoptando una postura de contraataque. Pero cuando Galleg se acercó a 3 metros, un ladrillo apareció de repente en su mano levantada. Aprovechando el impulso de su embestida, Galleg estrelló el ladrillo contra la cabeza de Ronin. Ronin apartó el ladrillo de un manotazo. Pero al hacerlo, la otra mano de Galleg, oculta a su espalda, arrojó una enorme nube de polvo de cal directamente a la cara de Ronin. A este tipo realmente no le importan las normas éticas marciales. Ronin, sin embargo, tenía el puño izquierdo preparado para disparar a la altura de la cintura. En ese instante, sus ojos brillaron rojos. Una aterradora presión de viento salió disparada de su puño, lanzando el polvo de cal directamente a la cara de Galleg. Fue exactamente como si Jin hubiera destruido la bola de fuego en la aeronave. Y este movimiento no era otro que la habilidad característica de Jin. Impacto Big Bang. Apoya este fanficción dejando reseñas positivas, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Visita mi patreon.com/negative translations. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 22. Chapter 22. Intermediate State. ¿Quieres leer antes que nadie? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a todos los capítulos que están por venir. Patreon.com/negative translations. Capítulo 22. Estado intermedio. Ronin no fue tan arrogante como para entrar al ring sin antes estudiar la información de Galleg. Sabía perfectamente qué tipo de artimañas sucias usaría Galleg. Ladrillos, cal en polvo. Estos eran los elementos básicos de Galleg. Según los datos de Emilia, el matón convertido en luchador llevaba peleando así desde que era un niño de la calle. Sin embargo, las grabaciones demostraron que solo los ladrillos fueron conjurados. El resto eran objetos físicos que llevaba consigo. Igual que la enorme llave inglesa que sacó de su bolsillo después de que su ataque inicial fracasara. Ronin esquivó la llave inglesa que se balanceaba y lanzó un puñetazo hacia la cara de Galleg. Galleg insidioso y feo era sin duda un título más acertado. ¡Bam! El puño de Ronin impactó, no con la cara de Galleg, sino con un ladrillo que se materializó repentinamente frente a él. Escondido tras el ladrillo, Galleg ya estaba agachado, blandiendo la llave inglesa contra el riñón de Ronin. El puñetazo de Ronin destrozó el ladrillo al instante. Pero el ladrillo pulverizado explotó en una nube de polvo, algo que Galleg no había demostrado en peleas anteriores. Ronin reaccionó al instante. Cerró los ojos en el momento en que el ladrillo se hizo añicos. Simultáneamente, levantó la rodilla, apuntando al rostro de Galleg, que estaba agachado. Ignoró por completo la llave inglesa que apuntaba hacia su costado. Si Galleg retrocedía, podría esquivar el rodillazo. Pero Galleg era implacable. Conjuró otro ladrillo frente a su rostro para bloquearlo. Grieta. La rodilla de Ronin se estrelló contra el ladrillo, la inmensa fuerza lo hizo añicos e impulsó los fragmentos hacia el rostro de Galleg. Salpicó sangre. Al mismo tiempo, la llave inglesa de Galleg se estrelló contra el riñón de Ronin.
¿Daños comerciales? Ronin arqueó una ceja. Al bajar la pierna, saltó hacia atrás. Casi no sentía dolor en el costado. Ser un potenciador significaba tener el mejor ataque, defensa y curación de los 6 tipos. Galleg, un conjurador, solo tenía un 60% de eficiencia en mejora. Con la misma emisión de aura, el puñetazo de un potenciador infligiría naturalmente más daño que el de un conjurador. Y Ronin tenía más aura. Así pues, el ataque de Ronin atravesó el Ren de Galleg y le causó graves daños. Pero la llave inglesa de Galleg no logró doblegar a Ren, el personaje de Ronin. Fue simplemente una prueba de estadísticas, y Galleg perdió. La ventaja de Galleg residía en sus ingeniosas herramientas. Pero una vez que Ronin descubrió cómo engañarlas, las herramientas no pudieron compensar la diferencia en poder bruto. Galleg perdió en el momento en que se convirtió en una pelea. Saltando alto en el aire, Ronin se convirtió en una mancha de luz roja. Su puño, cargado con Nen y chakra, se estrelló contra el pecho de Galleg. Auge. Una explosión atronadora dejó en silencio el estadio. Entonces, estalló una oleada de aplausos y vítores. A nadie le importaba Galleg, cuyo pecho estaba hundido y cuyo destino era desconocido. En ese momento, Ronin, erguido sobre el ring, era la estrella deslumbrante. Ganador, Ronin. El árbitro hizo sonar el silbato. El comentarista gritó con vehemencia mientras los paramédicos entraban corriendo. Ronin cerró los ojos por un instante, disfrutando del rugido de la multitud, luego los abrió y se alejó, dejando una silueta solitaria y altiva. En las gradas, Milia se ajustó las gafas. No se había equivocado. Ronin había sido su mejor inversión. Nació para ser una estrella de la lucha. Ahora bien, ¿cómo le presto mi aura? ¿Esperar a que alcance las 10 victorias y desafíe a un maestro de piso? ¿O crearle alguna dificultad artificial? Milia se puso de pie. Si lo saboteo y se entera, podría romper nuestra alianza. Pero si espero, bueno, conociendo su personalidad, puede que ni siquiera use el potenciador aunque esté perdiendo. ¡Qué dilema! Ronin asistió al banquete de celebración organizado por Milia. Lo principal era la sesión de fotos. Imágenes para dar a conocer su fuerza. Todo salió según lo previsto. Esto formaba parte del acuerdo y no llevó mucho tiempo. Además, su primera victoria en el piso 200 merecía ser celebrada. Ronin se quedó media hora antes de marcharse escurridizo. La pelea con Galleg fue crucial por una razón. Confirmó su teoría. Había encontrado el estado intermedio entre el ojo normal y el Sharingan. Este estado era, en efecto, los ojos escarlata. El Sharingan era una mutación de los ojos escarlata. La transición solía ser instantánea, casi imperceptible. Pero mediante la experimentación constante, Ronin aprendió a prolongar esa transición. En este estado, su energía se dividió. Parte se convirtió en chakra, parte permaneció como Nen. Esta era la solución que había estado buscando. Una manera de poseer tanto chakra como Nen simultáneamente sin revelar el Sharingan. En este estado, intentó mejorar el ninjutsu con Nen. Los resultados fueron decepcionantes. El ninjutsu no requería Nen. Para potenciar el fuego, necesitaba transmutación, pero como potenciador, su eficiencia en ese aspecto era, en el mejor de los casos, del 80%. Fue un desperdicio de talento. Era más sencillo simplemente verter más chakra en el jutsu. Sin embargo, el aspecto más importante del estado intermedio era que le permitía usar las habilidades Nen que había copiado con el Sharingan, como el impacto Big Bang de Uojin. Y al usar Nen de mejora para potenciar su taijutsu, creó un efecto de 1 más 1 mayor 2. Pero lograr esta sinergia requirió una concentración intensa. En el entrenamiento en solitario, era difícil replicarlo. Pero en el fragor del ring, en un estado de concentración total, la fusión de poderes fluía de forma natural. El combate es sin duda la forma más rápida de mejorar. Por suerte, Ronin se contuvo en el último momento. De lo contrario, la fuerza combinada habría convertido a Galleg en pedazos de carne esparcidos. Si Galleg sobrevivía, le debía a Ronin una tarjeta de agradecimiento. Por supuesto, Ronin no lo perdonó por compasión. Simplemente no quería que una muerte tan espantosa arruinara su imagen comercial. Apoya este fanficción dejando reseñas positivas, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Visita patreon.com/negative-translations. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 23. Chapter 23. Purchasing de Scarlet Eyes. ¿Quieres leer antes que nadie?
Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a todos los capítulos que están por venir. Patreon.com/NegativeTranslations. Capítulo 23. La compra de los ojos escarlata. Milia fue eficiente. 3 días después del partido, trajo buenas noticias. Al entrar en su despacho, Ronin vio a un hombre de mediana edad al que no conocía. Banson era el enlace del vendedor de Scarlet Eyes y el negociador principal. Ronin, el comprador real, actuaba como su asistente disfrazado. Banson era inteligente. No mostraba ninguna curiosidad por cosas que no debería saber. El vendedor es Wesley, un político de la Federación Ochima. Pide 1.800 millones de Genmi, el doble del precio de mercado. Si no fuera por este precio, no lo vendería. El hecho de que los ojos sean de edición limitada ha disparado los precios entre los coleccionistas, explicó Banson de camino a la aeronave. Se dirigían a la Federación Ochima, una de las naciones del grupo V5. El V5 era, en esencia, la ONU mundial, compuesta por las 5 naciones más poderosas. Controlaban agencias como la Asociación de Cazadores, la Agencia de Permisos, la Oficina de Cuarentena de Especies Peligrosas y la Organización Mundial de la Salud Ambiental. Al bajar del dirigible, Ronin no encontró a Ochima particularmente especial, aparte de que estaba más limpio que otros lugares. La reunión tuvo lugar en un club privado. Por seguridad, Ronin llevaba sombrero y gafas. A menos que alguien lo conociera muy bien, era irreconocible. La transacción se desarrolló sin problemas. Cuando sacaron los ojos escarlata, Ronin sintió una resonancia ardiente en sus propios ojos. Real. Reprimiendo su entusiasmo, asintió levemente a Banson. Se transfirieron los 1.800 millones y se entregó a Ronin el maletín que contenía los ojos. Tras el acuerdo, Wesley ofreció información valiosa. Cuando ocurrió la masacre, un gran lote de ojos, unos 20 pares, salió al mercado. Pero casi la mitad fueron comprados por una figura misteriosa. Entre ellos había un par excepcional. Un par de ojos carmesí aún conservados en la cabeza. Ese único ejemplar se vendió por más de 10.000 millones. Oí decir que todos los demás ojos escarlata parecían apagados a su lado. Era aclamado como una belleza que trascendía los 7 grandes colores. Wesley encendió un cigarrillo, con el rostro regordete lleno de arrepentimiento. Sospecho que el comprador fue quien ordenó la masacre. Honestamente, qué desperdicio. ¿Por qué matar a la gallina de los huevos de oro? Deberían haber explotado a los aldeanos. Esos bandidos no tienen cerebro, solo saquean y queman. El tono de Wesley era despectivo, tratando a los Kurta como si fueran ganado. Para Ronin, Wesley no era diferente de un animal. Ronin sabía que los ojos carmesí pertenecían a Pyro. Había heredado recuerdos de Pyro. Un chico inteligente, amable y alegre, pero enfermizo y con mala vista, secuelas de una herida sufrida al salvar a Kurapika. Ronin también conocía al comprador de los ojos carmesí. Seriednich, el cuarto príncipe de Kakin. En ese momento, Seriednich ni siquiera conocía a Nen. Si me cuelo en Kakin ahora, ¿puedo robar su colección? Eso supuso más de una docena de pares de ojos. Con tantos, Ronin sintió que podía llevar su Sharingan directamente al Rinnegan. Con el Rinnegan y el ninjutsu de rango S, Ronin podía moverse con facilidad por el mundo de los cazadores. Al menos dentro del lago Mobius, muy pocos podían amenazarlo. Pero no podía precipitarse. Seriednich era un príncipe de alto rango. Aunque desconocía el Nen, contaba con guardaespaldas usuarios de Nen, las bestias guardianas no aparecerían hasta la guerra de sucesión. Kakin también estaba rodeado de misterio. Actuar precipitadamente podría acarrear desastres imprevistos. Si el señor Wesley consigue más información o encuentra a alguien que lo vea, por favor, póngase en contacto conmigo, dijo Banson, poniéndose de pie para marcharse. Ronin no tenía intención de matar a Wesley. El hombre tenía contactos que podrían ser útiles para recuperar más ojos más adelante. Además, había un usuario de Nen aterrador en la habitación. Un hombre con un peinado en forma de V invertida y sin barbilla, que deja ver solo un ojo. Desde el momento en que Ronin entró, aquel único ojo se había fijado en él. Ronin lo reconoció de inmediato. No sabía su nombre, pero sabía que aquel hombre era un cazador profesional y miembro del equipo de expedición de Beyond Netero. El hecho de haber sido elegido por Beyond, el hijo de Isaac Netero, demostró su fortaleza. El hombre se sentía peligroso, igual que Nobunaga en el aeropuerto. Wesley era sin duda cauteloso. De acuerdo, dijo Wesley con una sonrisa sincera.
Había comprado los ojos por 1.200 millones y los había revendido obteniendo una ganancia de 600 millones. Benson era ahora un cliente VIP. Tosh ya estaba tramando cómo sonsacar más miradas a sus amigos. Al salir del club, Ronin se registró en un hotel de 5 estrellas en lugar de regresar inmediatamente. Necesitaba absorber los ojos lo antes posible para evitar complicaciones y aumentar su fuerza. Tuvo la premonición de que Wojin lo encontraría. Sobre todo teniendo en cuenta la enorme campaña publicitaria de Emilia. Y además de Wojin, había alguien más que sin duda iría a ver la noticia. Kurapika. Sentado en la cama del hotel, Ronin sacó los ojos del estuche. Se cubrió las manos con nen y envolvió el frasco. Al igual que la primera vez, una cálida sensación fluyó desde sus ojos, que se derretían, hacia sus propias cuencas. Apoya este fanficción dejando reseñas positivas, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Visita patreon.com/negative-translations. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 24. Chapter 24. Ninjutsu. Shadow Clone Jutsu. ¿Quieres leer antes que nadie? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a todos los capítulos que están por venir. Patreon.com/negative-translations. Capítulo 24. Ninjutsu. Jutsu de clones de sombra. La fusión duró 1 hora. Cuando Ronin abrió los ojos escarlata del frasco habían desaparecido. Cogió un espejo. No vio el Sharingan de 3 Tomoe con el que había soñado. Todavía estaba en Tuo Tomoe. Sin embargo, era evidente que su capacidad de aura había aumentado de nuevo. En general, su fuerza probablemente se había duplicado en comparación con antes de la fusión. Sentía que si se encontraba con Wojin ahora, podría luchar contra él de frente sin depender del terreno. También percibió que sus ojos estaban evolucionando hacia el estado de 3 Tomoe. Solo les faltaba energía. Un par no era suficiente. Si tuviera un par más, estaba seguro de que alcanzaría los 3 Tomoe. Ronin había considerado este resultado. Le preocupaba que la fusión no fuera suficiente para desbloquear Jutsu de rango A o rango S, incluso si los ojos evolucionaban, debido a las limitaciones de chakra. Según sus cálculos, 2 pares más deberían ser suficientes para que consiga el Mangekyo Sharingan. Eso desbloquearía a Susanoo y Dojutsu únicos. Pero los Jutsu de rango A y el Susanoo consumían mucho chakra. A juzgar por el impulso que proporciona esta fusión, incluso 2 pares más podrían darle solo unas pocas veces su capacidad de aura inicial. Eso no fue suficiente. Pero este resultado fue aceptable. 2 pares para 3 Tomoe, y aparentemente sin efectos secundarios. Sin embargo, para alcanzar el Mangekyo o el Mangekyo eterno probablemente se necesitarían muchos más ojos. Sin duda, necesitaba hacerse con la colección de Cherriednich. Además, su plan de usar ojos de repuesto para Izanagi tendría que descartarse por ahora. Como punto positivo, esta fusión desbloqueó el ninjutsu de rango B. La evolución de los ojos y el desbloqueo de los niveles de jutsu parecían ocurrir de forma independiente. Al probar el jutsu de rango B, Ronin descubrió que el precio era muy alto. Sus reservas de chakra apenas daban abasto. No puedo depender únicamente de la fusión de ojos. Necesito entrenar mi propia capacidad men. De lo contrario, aunque desbloquee jutsus de alto nivel, no podré ejecutarlos, murmuró Ronin. Formó un sello en forma de cruz con los dedos. Una enorme cantidad de chakra surgió. Maricón. Otro Ronin apareció en la habitación. Ninjutsu de rango B. Jutsu de clones de sombra. Creada por el segundo Hokage, Tobirama Senju, esta técnica creó un clon sólido con conciencia propia y capacidad para interactuar con el mundo. No se trataba de la frágil ilusión de la técnica de clonación. Lo más importante es que, cuando el clon desapareció, sus recuerdos y experiencias volvieron al original. Para Ronin, esto era un truco. Era el jutsu que más deseaba. Ahora, podía permitir que el clon de las sombras actuara públicamente. Si Wojin o la Brigada Fantasma atacaban, matarían a un clon. Mientras tanto, su cuerpo principal podía concentrarse por completo en el entrenamiento. El único inconveniente fue que el usuario volvió a experimentar fatiga mental. Pero en comparación con los beneficios, eso fue insignificante. Él desconocía la técnica de clones de sombra múltiples, por lo que controlar un solo clon no lo mataría. Al regresar a la arena celestial, Ronin comenzó su doble vida. Aprovechando los contactos de Emilia, alquiló en secreto una habitación en el piso 188.
Su cuerpo principal vivía allí, mientras que el clon se alojaba en la ostentosa habitación 2333. Ronin fue disciplinado. Se despertó a las 7 de la mañana. A las 8:30 ya estaba entrenando. Las 11:30 de la mañana era la hora del almuerzo. Prefería cocinar para sí mismo, era uno de sus pasatiempos. No era un chef experto, pero preparaba platos a su gusto. Cerdo estofado, olla caliente, etc. Todavía no se había adaptado del todo a la comida occidental. Uno después del almuerzo, leía libros o manga. Este mundo también tenía grandes obras. Coleccionaba figuras y disfraces de cosplay, e incluso asistía a convenciones caracterizado como su personaje. A la 1 p.m., se reanudó el entrenamiento hasta las 5:30 p.m. Después de eso, hubo tiempo libre. Veía partidos, jugaba videojuegos o iba al club a molestar a las empleadas domésticas. Las hermanas mayores de allí hablaban con amabilidad y eran suaves al tacto. Ronin valoraba mejorar su fuerza, pero también sabía disfrutar de la vida. Si dedicara cada segundo a entrenar, perdería la alegría. Eso sería empezar la casa por el tejado. La fuerza era una herramienta para mejorar la vida. Con esta mentalidad equilibrada, Ronin descubrió que su progreso era, en realidad, bastante rápido. Consultó a la veterana usuaria de Nen, Milia. El estado mental es fundamental para el entrenamiento. El entrenamiento de alta intensidad exige mucho al cuerpo. El equilibrio es una cuestión científica, aconsejó Milia. Si lo combinas con una dieta adecuada, obtendrás el doble de resultados con la mitad de esfuerzo. ¿Necesitas ayuda? Cuento con un equipo profesional. Es caro, pero vale la pena. Claro, gracias, aceptó Ronin cortésmente. Por cierto, ¿tienes confianza en el próximo partido? Preguntó Milia con expectación. Por supuesto. Ronin sonrió, mirándola con absoluta seguridad. Apoya este fanfiction dejando reseñas positivas, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Visita patreon.com/negative-translations. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 25. Chapter 25. Ubojin. The Damn 10. ¿Quieres leer antes que nadie? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a todos los capítulos que están por venir. Patreon.com/negative-translations. Capítulo 25. Ubojin. El maldito ladrón. Mientras Ronin se dirigía a la arena, un chico rubio de 13 años llegó a las afueras de Leavens Arena. Vestía el tradicional tabardo kurta que Ronin usó en su día. En su mano, sostenía un cartel arrugado con la foto de Ronin. En el póster, Ronin sonreía radiante. Fuera del póster, Kurapika parecía un cadáver andante que había perdido toda esperanza. Incluso viendo las enormes vallas publicitarias, a Kurapika le costaba relacionar a esta superestrella tan alegre con el gran hermano Ronin que él conocía. Esperaba que esa persona fuera su hermano, pero también dudaba que el Ronin que sabía de la masacre pudiera sonreír así. Pero los reportajes periodísticos y su propia investigación en la aldea confirmaron una cosa. De los 129 miembros del clan, solo se encontraron 127 cadáveres. Los dos desaparecidos eran él y Ronin. La mirada de Kurapika se endureció. Tenía que descubrir la verdad. Mientras Kurapika entraba en la arena para registrarse, otro grupo llegaba al piso 227. Pensé que el gesto de cortarse la garganta ya era bastante arrogante. No esperaba que ni siquiera se molestara en ocultar su identidad. ¿Es ciego, intrépido o simplemente irremediablemente estúpido? El orador era Ubojin. Tras finalizar los asuntos de la compañía, le había pedido a Shalnar que localizara a Ronin. Shalnar ni siquiera tuvo que hackear nada. Una simple búsqueda en la web reveló una publicidad abrumadora. Supernova de la arena celestial, meteorito rojo resplandeciente, Ronin violento. Los títulos eran deslumbrantes. Shalnar descargó fácilmente el vídeo de Ronin contra Gallet. Al ver las imágenes, Ubojin se rió con rabia. Vio el movimiento final de Ronin. Era su Big Bang Impact. El enfoque del Nen, la rápida acumulación, era una copia exacta. Este tipo no solo se puso en el centro de atención, sino que además plagió descaradamente su movimiento característico. Si Ubojin se tragaba este insulto, bien podría volver a Ciudad Meteoro y pudrirse en el basurero. Entonces vino. Con él estaban Shalnark, que quería ver el espectáculo, y Nobunaga, que quería convertir a Ronin en picadillo. Creo que lo está haciendo a propósito, ofreció Shalnark, ofreciendo una opinión diferente. ¿Qué?
¿Crees que tiene la fuerza para luchar contra mí? Wojin lo miró fijamente. En el escenario, dos figuras hicieron su aparición. Ronin y su oponente, Sydney, récord. 3 victorias, 1 derrota. Sydney era un emisor. Inmediatamente, se distanció de Ronin, levantando la mano derecha en un gesto de pistola con los dedos apuntando hacia él. Estallido. Sydney imitó el sonido de un disparo. Ronin, usando Gyo, vio cómo el aura se acumulaba en la punta del dedo de Sydney y salía disparada como una bala. Luchar a distancia en un espacio reducido es mi ventaja. Ríndete, no te acercarás a mí. Gritó Sydney mientras Ronin esquivaba el primer disparo. Su tono era condescendiente. Ronin admitió que Sydney tenía razón. El anillo favorecía a los emisores. Pero rendirse. Eso fue arrogante. Incluso sin el Sharingan, Ronin podía ver las balas con claridad. Pero no pensaba ganar esquivando. Tras fusionar el segundo par de ojos, sus estadísticas físicas y su aura aumentaron. 10 días de entrenamiento le habían permitido dominar la esencia del Big Bang Impact. Incluso sin el Sharingan, podía usarlo. ¿Qué ocurre, entonces, cuando un cuerpo potente se combina con una técnica de alto nivel? Ronin usó a Ryu, manteniendo a Ken mientras transfería enormes cantidades de aura a sus manos. Cuando llegó la siguiente bala, Ronin no la esquivó. Aceleró y la interceptó en el aire. Aplaudir. Con tan solo 3 dedos, Ronin detuvo la bala de Nen con una fuerza aterradora. Bajo la mirada atónita de Sydney, Ronin aplicó el aplastante par de torsión del impacto Big Bang, destrozando la bala entre sus dedos. ¿Quién tiene que rendirse ahora? Avanzó Ronin. Sydney sintió una presión tremenda que lo aplastaba. Su mano, que sostenía como una pistola con los dedos, temblaba. Había visto pelear a Gallet. Sabía que Ronin tenía un poder destructivo, pero no creía que fuera a perder. Se equivocaba. Este tipo ocultó su fuerza contra Gallet. Sydney disparó rápidamente. ¡Bang! 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 Ronin atrapó y destrozó cada una de las balas mientras avanzaba. Cuando Ronin estaba a 3 metros de distancia, Sydney cedió. Abandonó la postura de disparo. En cambio, dio un paso al frente y lanzó un gancho desesperado. El gesto de disparar con los dedos le daba alcance y precisión, pero su puño albergaba el verdadero poder de su emisión. Su puño era como un cañón. Si el retroceso no le hiciera daño, no necesitaría esquivar. Si puedo obligarlo a tomar esto, los pensamientos de Sydney se vieron interrumpidos cuando su puño impactó contra una mano más grande y fuerte. Su puño cañón fue golpeado contra el suelo como si fuera un juguete, y la explosión se extinguió antes de que pudiera siquiera explotar. Imposible. Al alzar la vista, Sydney vio 2 destellos rojos en los ojos de Ronin. Al segundo siguiente, un dolor insoportable le estalló en el estómago. Salió disparado como un balón de fútbol. Sydney salió disparado del ring, atravesando la barrera y cayendo en la primera fila. Los espectadores gritaron. Pero Sydney no podía oírlos. Con la sangre brotando de su boca, se desplomó entre los escombros, con los ojos en blanco, inconsciente. El pánico entre la multitud duró apenas un segundo antes de ser ahogado por el grito del comentarista y la declaración del árbitro. La arena estalló en júbilo. Todos coreaban el nombre de Ronin. Apoya este fanficción dejando reseñas positivas, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Visita patreon.com/negative-translations. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 26. Chapter 26. The Tread Letter. ¿Quieres leer antes que nadie? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a todos los capítulos que están por venir. Patreon.com/negative-translations. La carta de amenaza. Parece que se lo está pasando bien, murmuró Wojin, apretando el puño. No, quita el parece, los ojos de Nobunaga brillaron con crueldad, pero luego una sonrisa burlona curvó sus labios. Si pudiera matar al mocoso justo cuando estuviera en su momento de mayor arrogancia, eso ya sería un placer en sí mismo. Parece que codicias a mi presa, dijo Wojin, mirando a Nobunaga con un dejo de hostilidad. Este no es el lugar para pelear, intervino Shalnark para intentar calmar los ánimos. ¿Piensas acabar con él en el ring? ¿Acaso no habíamos decidido que ya no necesitábamos sus ojos escarlata? Replicó Wojin. Sí, no lo hacemos, asintió Shalnark. Pero reunirnos con él en el ring podría ser complicado de organizar. Wojin se dio la vuelta y caminó hacia la salida de la arena. Entonces, presionemos a la presa. Si se atreve a huir, podemos matarlo afuera.
Simplemente no te excedas, añadió Shalnar con indiferencia. Sus habilidades son complicadas. Si Ubojin no puede con esto, intervendré yo, dijo Nobunaga, apretando el agarre de su katana con expresión de cumplimiento del deber. Pero antes de que pudiera terminar su frase, la intención asesina de Ubojin estalló frente a él. ¡Bam! Nobunaga salió disparado hacia atrás. Las gradas del estadio se sumieron en el caos y el personal de seguridad se precipitó al interior. Pero para entonces, Ronin ya se había retirado del ring hacía mucho tiempo. La campaña publicitaria fue efectiva, pero después de vencer a Sydney, nadie te va a desafiar por un tiempo, dijo Milia, mientras esperaba a Ronin en el túnel debajo del escenario. No importa. Puedo desafiar a otros, respondió Ronin con indiferencia. El piso 200 estaba repleto de luchadores. Había veteranos experimentados que acechaban a los novatos, y hombres fuertes e intrépidos que esperaban un desafío. En sus dos últimos combates, Ronin había sido el elegido. Ahora que nadie se atrevía a elegirlo, podía escoger a su próximo oponente. Bien. Aquí tengo una lista. Son todos fuertes, y vencerlos genera buenos titulares. Milia le entregó un archivo preparado. Por supuesto, si tiene un objetivo específico en mente, lo haremos a su manera. Ronin tomó el archivo, percatándose del alboroto que provenía de las gradas fuera del túnel. Primero vayamos al restaurante. Ronin ignoró el ruido. Fuera lo que fuese, no importaba. Sin embargo, justo cuando salía del salón, un miembro del personal le entregó una carta. El camarero dijo que una adolescente rubia le pidió que se lo entregara. Ronin miró a su alrededor, pero no vio ninguna cara conocida. Inmediatamente pensó en una adolescente rubia en particular. Kurapika. ¿Me encontró? Con ese pensamiento en mente, examinó el sobre con atención antes de abrirlo con Milia a su lado. El mensaje era simple. Te arrojaré desde la arena celestial para que experimentes la misma caída libre que yo. Espero que no mueras. El hombre que le aplastó el cráneo a tu padre. Las pupilas de Ronin se contrajeron ligeramente. Obviamente, Ubojin escribió esta carta. Pero quien se la entregó al camarero no fue Ubojin, sino Shalnark, la araña de cabello rubio. Por fin están aquí. Ronin sintió cierta presión, pero no mucha. En cambio, la emoción brotó desde lo más profundo de su corazón. Quizás nació para la batalla. Al igual que cuando transmigró por primera vez y se atrevió a desafiar a Ubojin, ahora que tenía algo de fuerza, anhelaba luchar contra oponentes que fueran iguales o más fuertes que él. Ubojin era el rival perfecto. Pero luchar contra Ubojin significaba que no podía contenerse como lo hizo con Sydney. Tendría que usar ninjutsu. Sin embargo, no quería revelar su ninjutsu al público. Así que la mejor solución fue, Ronin miró seriamente a Milia. Al principio, Milia no entendió lo que quería decir, pero notó la expectativa en sus ojos. ¿Qué pasa? Quiso subirse las gafas, pero al darse cuenta de que Ronin la estaba mirando, escondió discretamente las manos a la espalda. La brigada fantasma está aquí, dijo Ronin, guardando la carta y dirigiéndose al ascensor. Necesito poder. Es hora de que me digas cuál es tu habilidad. Tú también has estado esperando esto, ¿verdad? Al ver a Ronin darse la vuelta, Milia se ajustó las gafas, con una sonrisa asomando en la comisura de sus labios. La sonrisa en su rostro, normalmente frío, era sorprendentemente deslumbrante, y llamó la atención de Ronin cuando éste le echó un vistazo. Te contaré los detalles durante la cena, dijo Milia, sin prisa. Oculto entre la multitud, Shalnark observó cómo los dos se marchaban. No percibió nerviosismo en Ronin, solo calma. La valoración que Ubojin había hecho de Ronin estaba demostrando ser acertada. Este chico era verdaderamente arrogante. ¿Y bien? ¿Le diste la carta? Ubojin apareció detrás de Shalnark. Ronin y Milia ya habían entrado en el ascensor. Sí, asintió Shalnark. ¿Y? ¿Y? ¿Tenía miedo? Preguntó Ubojin con expectación. Había dedicado mucho tiempo a componer esa amenaza durante el partido, con la esperanza de ver miedo o ira en Ronin. Lo ideal sería que Ronin se enfureciera tanto que sus ojos se volvieran rojos, revelando así su identidad como Kurta. Eso sería perfecto. Shalnark negó con la cabeza. Te vas a llevar una decepción. Estaba muy tranquilo. Antes de entrar en el ascensor, prendió fuego a la carta con disimulo y la tiró a la basura. Shalnark señaló un cubo de basura humeante cerca del ascensor. Los guardias de seguridad corrían hacia él. Es mocoso incivilizado. Ubojin golpeó el pilar de piedra que tenía al lado, dejando una profunda marca de puño.
Vamos a enfrentarlo y advertirle. O puedo simplemente descuartizarlo, dijo Nobunaga, tras deshacerse de los guardias de seguridad. Miró a Uojin con recelo. Ese tipo era un polvorín, capaz de estallar al menor contacto. ¿Quieres pelear otra vez? Le preguntó Uojin con desprecio. ¿Crees que te tengo miedo? Shalnark se llevó la mano a la frente. Al mismo tiempo, en el estadio del primer piso. Kurapika puede dirigirse directamente al piso 50. Después de que Kurapika derrotara a su oponente en un solo movimiento, el árbitro dio su veredicto. Kurapika asintió y abandonó el escenario, dejando atrás al hombre corpulento inconsciente. Apoya este fanfic dejando reseñas positivas, comentarios y piedras de poder. Para acceder a capítulos anticipados, visita patreon.com/negative-translations. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 27. Chapter 27. Rental Demon. ¿Quieres leer antes que nadie? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a todos los capítulos que están por venir. Patreon.com/negative-translations. El demonio de alquiler. Cuanto más se acercaba, más ganas tenía Kurapika de retirarse. Tenía miedo de oír algo que no quería oír de Ronin. La sonrisa en el póster de Ronin le resultaba una espina clavada en el ojo. Al llegar al piso 50, escuchó la noticia de que Ronin había derrotado a otro oponente. Con todo ese poder, no pudo impedir que la Brigada Fantasma masacrara al clan. Esto, inevitablemente, sembró una semilla de resentimiento en el corazón de Kurapika. Pero la razón le decía que Ronin, al igual que él, podría no haber estado en el pueblo en ese momento. Las imágenes de la aldea devastada pasaron fugazmente por la mente de Kurapika. Empezó a sentirse agradecido de que Ronin no estuviera allí. De lo contrario, el número de muertos habría sido de 128 en lugar de 127. Quizás Ronin estaba demasiado concentrado en luchar en la arena del cielo y ni siquiera se enteró de la masacre. Si es así, traerle esta cruel noticia, Kurapika se sumió en un conflicto interno, con lágrimas que brotaban incontrolablemente de sus ojos. ¿Puedo confiar en el gran hermano Ronin? No. Debo hacerme fuerte por mí mismo. Vengaré a mi clan y mataré a todos y cada uno de esos monstruos. Ronin no tenía ni idea de que Kurapika había llegado. Él y Milia estaban en un salón privado reservado en un restaurante. El camarero acababa de terminar de servir los platos. ¿Quieres aumentar tu poder de combate para luchar contra la Brigada Fantasma? Milia cortó hábilmente su filete. Sí. Mi capacidad de aura actual y mi dominio del Nen no son suficientes para vencer a un miembro de la Brigada Fantasma en el ring, dijo Ronin sin rodeos. Tenía un plan para su entrenamiento de Nen. Actualmente, aún estaba dominando lo básico. Ten, Zetsu y Ren. Ni siquiera había empezado a crear Suatsu, su ataque especial. Como potenciador, tuvo excelentes modelos a seguir. Presidente Netero y adulto Gon. Netero persiguió la cúspide de las artes marciales, combinando la gratitud y los golpes para alcanzar su Bodhisattva Guanyin de 100 tipos. Gon aprovechó al máximo la mecánica de carga de Jahanken para lograr una muerte de un solo golpe. También estaba Uojin, que mejoró su cuerpo al extremo, y Komuji, que perfeccionó sus habilidades Gunji al límite. El denominador común entre los más fuertes era simple. La mejora especializada. Ronin se estaba acomodando, contemplando su propio camino de perfeccionamiento especializado. No tenía prisa. Hacía poco que había despertado su Nen. Tenía tiempo de sobra para ampliar sus horizontes y comprenderse a sí mismo antes de comprometerse con un camino. Sobre todo teniendo en cuenta que contaba con el ninjutsu y el Sharingan como su máxima red de seguridad, era aún más cauteloso a la hora de elegir su camino Nen. Así pues, para luchar contra Uojin en el ring sin usar ninjutsu, Milia, esta práctica fuente de energía externa, era la mejor opción. Milia comió con elegancia un trozo de bistec y luego miró a Ronin con seriedad. ¿Puedo prestarte mi Nen? Condiciones, dijo Ronin con calma. Detrás de Milia, apareció silenciosamente un pequeño demonio negro como la noche con alas de murciélago. Era un demonio muy abstracto, casi como un monigote. Al verlo, Milia se sonrojó ligeramente, pareciendo un poco avergonzada. Pero continuó. Este es el demonio de alquiler. La cantidad de aura que necesitas y cuándo la usarás estará estipulada en un contrato de alquiler. Una vez que ambas partes firmen, el demonio de alquiler te seguirá hasta que devuelvas el aura prestada. Solo entonces desaparecerá. Si llega a la fecha límite de devolución y no has devuelto el aura, el demonio de alquiler extraerá tu aura por la fuerza para pagarme.
Mientras hablaba, apareció un contrato en la mano de Milia. El contrato especifica la tasa de interés durante el período de alquiler. Por cada minuto que uses mi nen, deberás pagar el 5% del monto total prestado como interés. Si el demonio del alquiler determina que no puedes pagar, agotará rápidamente tu aura restante para priorizar el pago. Milia le entregó el contrato a Ronin y le explicó. Ronin tomó el contrato y formuló la pregunta que tenía en mente. ¿Dijiste antes que podías prestarme de 3 a 5 veces mi propia aura? Sí, asintió Milia con seriedad. Eso se basó en mi evaluación de tu aura en aquel momento. Sin embargo, después de que regresaste de la Federación Ochima, la cantidad que puedo prestarte ya no es exactamente 3 veces. Pero aún puedo prestarte 2 veces. Sin embargo, al duplicar tu aura, si no terminas la pelea en 10 minutos, el demonio de alquiler podría considerarte insolvente y agotarte hasta el borde de la muerte antes incluso de que ganes. ¿Así que eres más fuerte que yo? Ronin se sorprendió. Milian no solía transmitir mucha presión. Al oírla hablar ahora, se notaba que ocultaba su verdadera fuerza. Se podría decir que sí. Por cierto, se me olvidó mencionar que fui jefa de piso durante un tiempo. Milia sonrió con orgullo. ¿Cuando prestas tu nen, entras en un estado de Zetsu? Preguntó Ronin con curiosidad. Milia se ajustó las gafas. Si pides prestado demasiado, puede que me vea obligada a entrar en Zetsu. Me preocupa que no puedas devolverlo. Entonces, ¿quieres alquilar? Ronin asintió en señal de reconocimiento. Prestar dinero conllevaba riesgos si no se podía garantizar la seguridad. Ronin también se planteó una pregunta. Si tomaba prestado el nen de Milia y luego la mataba, ¿seguiría el demonio de alquiler cobrando intereses o sucedería algo más? Sin comprender la mecánica del demonio de alquiler, atacar a Milia sería imprudente. Protegerla podría ser, de hecho, la decisión correcta. Me gustaría preguntar una cosa más. Hablando digitalmente, ¿cuánta aura tengo? Ronin no devolvió el contrato de inmediato. Estaba pensando. Alquilar con Milia conllevaba riesgos. Pero la recompensa compensaba el riesgo. Además, parecía que Milia se le acercó debido a su afinidad con la mejora. Esta posibilidad de alquiler era claramente la más tentadora para Enhancers. Solo un potenciador podría tomar prestadas cantidades tan masivas de aura y, en efecto, explotar de poder. ¿Y el regreso de Milia? Sencillo. Interés. Apoya este fanficción dejando reseñas positivas, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Visita patreon.com/negative translations. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 28. Chapter 28. Quantifier Aura. ¿Quieres leer antes que nadie? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a todos los capítulos que están por venir. Patreon.com/negative translations. Capítulo 28. Aura cuantificada. En cuanto a cómo el demonio del alquiler determina si la víctima puede devolver el préstamo, Ronin acertó. Equilibra los intereses con las reservas de aura del objetivo. Cuando la deuda alcanza un punto crítico equivalente al aura restante del usuario, el demonio extrae el aura por la fuerza para saldarla. El beneficio de Milia residía enteramente en los intereses recaudados. Cuando desarrolló esta habilidad, hizo un voto y una limitación. Desde el momento en que pudo prestar aura, su propio entrenamiento ya no aumentaría su capacidad de aura. Sin embargo, los intereses que ganaba podían aumentar permanentemente su capacidad de aura, acumulándose indefinidamente. La condición era que el prestatario comprendiera plenamente las normas y firmara el contrato voluntariamente. Además, para cobrar intereses al demonio del alquiler, tenía que convertir el dinero en puntos para poder recomprarlo. En otras palabras, desde el momento en que creó esta habilidad, cada centavo que ganaba se convertía en puntos para aumentar su fuerza. Por eso ganaba tanto dinero y, a la vez, le importaba tanto. Bajo severas restricciones, el poderoso juramento le otorgó un potencial ilimitado. Ronin no era el primer usuario de Nen al que se había acercado. Antes que él, había hecho famosas a varias personas. Ahora, con Ronin, Milia estaba segura de que no se negaría. Las posibles ventajas superaban con creces los riesgos. Milia bajó la mano en silencio, sintiendo la mirada de Ronin que se dirigía hacia ella de vez en cuando. El cálculo digital es mi método de juicio personal. No es perfectamente exacto. Normalmente, un usuario tiene dos estados de aura. Uno es la potencia máxima de salida, MOP, o salida de Ken.
La cantidad de aura que puede liberar y mantener en un momento dado. Este límite aumenta con el entrenamiento. En circunstancias especiales, se puede superar este límite. Como potenciador, tú lo entiendes mejor que nadie. El golpe final que usaste contra Gallek superó tu potencia máxima habitual. Ronin lo entendió perfectamente. Fue la combinación del impacto del Big Bang y el impacto de la flor de cerezo. El poder que desató en ese instante superó con creces sus límites normales. El otro es el pop, potencia de salida potencial. La cantidad total de aura almacenada en tu cuerpo. Este límite también aumenta con el entrenamiento, explicó Milia con paciencia. Observando tu MOP, potencia de salida máxima, puedo estimar aproximadamente tu POP. Ronin parecía un estudiante humilde. Tu producción máxima con REN es de aproximadamente 700. Multiplicando eso por 10 obtienes tu capacidad total. Así que, una estimación aproximada es que tu aura total, POP, está entre 7000 y 8000. Las gafas de Milia brillaron con sabiduría. Claro, para un número exacto, tendrías que luchar contra mí, o dejarme ver cuánto tiempo puedes mantener a Ken. ¿Menos de 10.000? Ronin estaba un poco sorprendido. La cifra no era baja. Para alguien que había despertado el Nen hacía poco más de un mes, era alta. Cuando Gon despejó la isla de la codicia y luchó contra las hormigas quimera bajo la tutela de Biscuit, su población rondaba los 21.500 habitantes. Eso fue después de un entrenamiento intensivo. El nivel de Ronin fue alimentado a la fuerza por los dos pares de ojos escarlata. Siguiendo esta lógica, el pop de Milia debería rondar los 15.000, o incluso más. Probablemente no prestaría toda su aura sin reservar una parte para la defensa. Este cálculo coincidía con la deducción de Ronin sobre la recaudación forzosa del demonio del alquiler. Alquilar el doble de su aura, 14.000, 16.000, durante 10 minutos generaría intereses de aproximadamente 7500, exactamente su capacidad total actual. Si Ronin le hubiera prestado el doble de aura, habría tenido un total de aproximadamente 22.500 unidades. Con esa cantidad, luchar contra Uojin era factible. Antes de fusionar el segundo par de ojos, su mod probablemente rondaba los 400. Incluso con el aumento del impacto de la flor de cerezo, habría igualado su estado base actual, siendo capaz únicamente de infligir heridas leves a Uojin. Ahora, su puñetazo normal equivalía a ese estado potenciado. Fusionar el impacto del gran golpe y el impacto de la flor de cerezo con el aura prestada daría como resultado una destrucción exponencial. Valía la pena intentarlo. No llevas despierto mucho tiempo, ¿verdad? Al ver el silencio de Ronin, Milia pensó que estaba decepcionado con la cantidad y lo animó. Tener una capacidad de aura tan masiva en tan poco tiempo te convierte en un genio entre genios. Al menos entre todos los talentos sobresalientes que he visto, tu potencial y tu talento son los más fuertes. Gracias por el cumplido, dijo Ronin, devolviéndole el contrato a Milia temporalmente. Te alquilaré aura. Pero no ahora. Esperaré hasta confirmar que el miembro de la Brigada Fantasma entrará al ring conmigo. El contrato de Milia tenía un plazo de alquiler, siendo el máximo de 3 días. Esto significaba que, a los 3 días de alquilar, podía invocar al demonio del alquiler para usar el aura en cualquier momento. Si no lo usaba en un plazo de 3 días, el demonio se iría, cobrando solo un 5% de interés. Sin embargo, si lo hacía, Milia quedaría indefensa sin su aura durante días. Ronin no firmó de inmediato para evitar ponerla en peligro prematuramente. De acuerdo. En el instante en que Milia tocó el contrato, tanto el papel como el demonio flotante desaparecieron. La carta de desafío de Uojin indicaba claramente que quería matar a Ronin en el ring. Si Uojin no hubiera estado antes en la arena celestial, le habría llevado al menos unos días llegar al piso 200. Este era el último período de preparación de Ronin. También debía tener cuidado con los ataques de Shalnar desde las sombras. Sus habilidades de manipulación eran problemáticas. Sobre todo porque Ronin no podía mantener su Sharingan activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para comprobar si todos a su alrededor tenían antenas. Por cierto, será mejor que me des los datos del miembro de la Brigada Fantasma con antelación. Así podré prepararme y maximizar los ingresos del combate, dijo Milia. Tú también deberías tener cuidado. Si lo publicas demasiado pronto y revelas sus identidades, me temo que irán tras de ti, advirtió Ronin. Es cierto. Tratar con gentuza que infringe las normas requiere precaución, Milia nos mostró valiente. La Brigada Fantasma estaba compuesta por criminales de primera categoría.
Dada la cautela de Ronin, su fuerza debía ser formidable. Milia tenía confianza en sí misma, pero no era arrogante. Apoya este fanficción dejando reseñas positivas, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados, visita patreon.com/negative translations. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 29. Chapter 29. Fire Style. Fire Dragon Flame Budget. ¿Quieres leer antes que nadie? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a todos los capítulos que están por venir. Patreon.com/negative translations. Capítulo 29. Estilo de fuego. Bala de llamas del dragón de fuego. Ronin aprovechó una pausa para ir al baño para crear un clon de sombra. Envió al clon de vuelta a la habitación 2333 mientras él usaba la técnica de transformación para disfrazarse y regresar a la habitación 188. Al día siguiente, Ronin recibió un archivo de Milia. Contenía los resultados de la investigación que ella había iniciado la noche anterior basándose en la información que Ronin le proporcionó sobre Uojin y Shalnark. Ronin puso la cinta en el reproductor y vio la grabación de los partidos del primer piso del día anterior. El archivo tenía marcas de tiempo, así que Ronin adelantó rápidamente hasta los puntos marcados. Vio a Uojin participando en un combate, y a Shalnark y Nobunaga esperándolo junto al escenario. Vinieron 3 de ellos. La mirada de Ronin se endureció. Al verlos a los 3, consideró una posibilidad. Me han estado buscando desde que nos separamos en el aeropuerto de Yansui. ¿Son perros? ¿Por qué son tan implacables? Mientras avanzaba rápidamente en el tiempo, Ronin divisó otra figura familiar. Kurapika. También había acudido a la arena celestial y participado en una pelea. Esto sorprendió a Ronin. Pensaba que Kurapika intentaría encontrarlo inmediatamente al llegar. Verlo pelear le hizo pensar que Kurapika tenía otros planes. ¿Debería ponerme en contacto con él ahora? Ronin vaciló. Estar cerca de él ahora era peligroso. Tras mucho pensarlo, Ronin decidió no contactar con Kurapika hasta que éste se ocupara del trío de la Brigada Fantasma. Si algo saliera mal con él, la personalidad de Kurapika probablemente lo llevaría a la muerte junto con Ronin. Nobunaga no se inscribió en los combates. Aún así, abogó por encontrar la habitación de Ronin y asesinarlo a machetazos. Para él, pelear en el ring era como jugar a las casitas. Sin embargo, Uojin se lo estaba pasando en grande. Incluso planeaba desafiar a los maestros de piso después de matar a Ronin. Parecía que la atmósfera de la arena celestial había asimilado al musculoso. Lo que molestaba a Nobunaga era que Uojin lo vigilaba como un halcón por la noche, impidiéndole escabullirse para encontrar a Ronin. Pero encontró una oportunidad. Nobunaga estaba de pie fuera de la habitación 2333, con una mano apoyada en su katana. Había conseguido el número de habitación de Shalnark mientras Uojin estaba en el ring. Tras encontrarse con Ronin en el aeropuerto, Nobunaga sintió una vaga sensación de crisis ante la rápida mejoría del muchacho. Era un hombre que confiaba en sus instintos. Antes de separarse del grupo principal, le preguntó a Machi si su viaje transcurriría sin problemas. La respuesta de Machi fue: no. La intuición de esa mujer era asombrosamente precisa. Así que Nobunaga confió en ella, y confió en sí mismo. En el peor de los casos, le llevaría la cabeza de Ronin a Uojin y lucharía contra él después. Shin. La katana brilló. La puerta se abrió de golpe al instante. El poderoso Nen se expandió hasta convertirse en Nen cuando entró en la habitación, cubriendo un radio de unos 4 metros. Podía crear un Nen más grande, pero creía que esta distancia, exactamente la longitud de su espada más el alcance de su brazo, era su alcance óptimo. Incluso le puso nombre a su Nen: el dominio. Dentro de este dominio, su espada podía atacar al instante, cortando todo lo que deseara. Al entrar en la habitación, Nobunaga vio a Ronin sentado tranquilamente en el sofá. Hola. ¿Nos volvemos a encontrar? Ronin miró a Nobunaga con calma, saludándolo como a un viejo amigo. La respuesta de Nobunaga fue desaparecer del lugar donde se encontraba. Aplastar. La espada de Nobunaga se clavó en el sofá. Pero donde golpeó, Ronin había desaparecido, reemplazado por un tronco roto. Técnica de reemplazo de cuerpo. Nobunaga arqueó una ceja. Movió la muñeca, cortando el sofá y el tronco, y continuó el tajo hacia su costado. Chapoteo. Él golpeó a Ronin. Pero al igual que en el aeropuerto, el Ronin que cortó explotó convirtiéndose en un charco de agua.
Simultáneamente, una lluvia de shuriken se dirigió hacia él desde la dirección del baño. Nobunaga bajó la guardia. Su espada se movió a la velocidad del rayo, cortando cada proyectil en el instante en que entraban en su alcance. Clan. 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 Cada shuriken, sin importar el ángulo, se partía con precisión en dos. Pero cuando Nobunaga dio un paso hacia el baño, su expresión cambió y retrocedió frenéticamente. En el instante en que retrocedió, la puerta del baño se abrió de golpe. Apareció Ronin, con el pecho hinchado y una profunda respiración. Con una mano sostenía un sello a la altura del pecho. La otra la tenía levantada a la boca. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Una enorme bola de fuego brotó de su boca, rugiendo hacia Nobunaga. En su retirada, Nobunaga usó su espada para volcar la mesa de centro y colocarla en la trayectoria de la bola de fuego. Se apartó, esquivando la onda expansiva, y llegó hasta la ventana de la sala. Auge. La bola de fuego se estrelló contra la mesa y explotó. En medio de las llamas, Nobunaga vio a Robin salir del baño, moviendo las manos con rapidez. Carnero, caballo, serpiente, dragón, rata, buey, tigre. Cuando se formó el sello final, Ronin sintió que casi todo su chakra se agotaba instantáneamente. Pero el jutsu estaba completo. Esta vez, no se trataba de un jutsu de rango C, era una técnica de verdadero alto nivel. Ninjutsu de rango B. Estilo de fuego. Bala de llamas de dragón de fuego. 3 rugientes dragones de fuego se materializaron desde el frente y los costados de Ronin, convergiendo sobre Nobunaga con un aullido feroz. La temperatura en la habitación se disparó instantáneamente, y el calor distorsionó el aire. Ante esta situación, Nobunaga se sintió asfixiado. Desde que entró en la habitación hasta que se vio rodeado de dragones de fuego, solo transcurrieron unos segundos. Ronin claramente le había preparado una trampa y lo estaba esperando. Y la fuerza de este tipo era visiblemente mayor de lo que demostró en el ring. El cristal que estaba detrás de él se hizo ánicos. Esa era la única salida que Nobunaga encontró. Los 3 dragones de fuego que se abalanzaban sobre él le provocaron la misma sensación que cuando hirió a Feitan. Puro peligro. Saliendo de la habitación de un salto, Nobunaga echó una mirada al Ronin de rostro pálido que se escondía tras los dragones, con un brillo feroz en los ojos. También vio aparecer otra figura en la entrada de la habitación. En lugar de huir, ¿se atrevió a tenderme una emboscada? ¿Acaso no pensó que no venía sola? Apoya este fanficción dejando reseñas positivas, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Visita patreon.com/negative-translations. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 30. Chapter 30. Shalnarks Analysis. ¿Quieres leer antes que nadie? Únete a mi Patreon por solo $7 y obtén acceso anticipado a todos los capítulos que están por venir. Patreon.com/negative-translations. Capítulo 30. El análisis de Shalnark. Auge. Los 3 dragones de fuego pulverizaron los fragmentos de cristal restantes. No se desvanecieron al salir de la habitación. En cambio, se volvieron y persiguieron a Nobunaga, que caía en el aire. Sin embargo, la persecución solo duró una docena de metros antes de desvanecerse. Los dragones se dispersaron, dejando en el aire solo un calor abrasador. En caída libre, Nobunaga se desató la faja y la enrolló alrededor de la vaina de su espada. Sin importarle que su túnica abierta dejara ver sus calzoncillos azules con dibujos de elefantes, arrojó su espada con una fuerza explosiva. La hoja atravesó la pared. La larga faja blanca se tensó. Reforzada por el Shu de Nobunaga, la faja no se rompió, impidiendo que se estrellara violentamente contra la pared. Mientras tanto, de vuelta en la habitación, una antena se acercaba silenciosamente a Ronin, apuntando a su espalda baja. El Ronin al que apuntaban se dio la vuelta. Sus ojos negros como la noche se encontraron con el rostro indescifrable de Shalnark. Pero antes de que Shalnark pudiera pulsar el botón de su teléfono para controlarlo, Ronin explotó en una nube de humo blanco con un chasquido, desapareciendo por completo. Shalnark se quedó paralizado, con el teléfono en la mano. Al instante, retrocedió de un salto, alejándose de la habitación que aún estaba caliente. Sacó una segunda antena, listo para apuñalarse a sí mismo, modo piloto automático, si fuera necesario. Solo cuando su primera antena cayó al suelo sin activar ninguna trampa, y no quedó ninguna presencia humana, frunció el ceño y volvió a entrar con cautela. En el pasillo resonaban pasos caóticos. Se acercaba gente. Shalnark recorrió la habitación con la mirada. Vio a Nobunaga trepando por la ventana, pero ni rastro de Ronin.
Negó con la cabeza mirando a Nobunaga y se dio la vuelta para marcharse rápidamente. Nobunaga quedó atónito. ¿Shalnark había fracasado? Imposible. Pensando esto, siguió rápidamente a Shalnark. En el instante en que el Ronin pegado a la antena se convirtió en humo, el verdadero Ronin de la habitación 188, manteniendo su Ken, abrió repentinamente los ojos. El sudor le goteaba de la barbilla al suelo. Su mente estaba inundada de recuerdos del clon de sombra en la habitación 2333. No soltó a su Ken. Actualmente, Ronin podía mantener a Ken durante 7 minutos, con solo la mitad de su aura, ya que la otra mitad estaba en el clon. El método de cálculo de Milia era idéntico al de Knuckle en el manga. Según ese cálculo, mantener a Ken consumía 10 de aura por segundo dado su nivel de maestría. El hecho de que la mitad de su aura durara 7 minutos significaba que su capacidad de aura precisa era de 8400. La estimación de Milia fue bastante precisa. Esto también significaba que el control del aura de Ronin era extremadamente rudimentario. Según Knuckle, la preparación consumía 1 punto de aura por segundo. El consumo en combate, usando a Ryu, Ken y Ryo, aumentó el uso a entre 6 y 10 unidades de aura por segundo. 6 auras barra ceguera para maestros con control extremo. 10 aura barra ceguera para usuarios rudos como Ronin. Una diferencia de 4 auras por segundo puede parecer pequeña, pero con el tiempo, fue enorme. Así pues, además de aumentar la capacidad, Ronin necesitaba mejorar su control. La dispersión del clon era previsible. Fue un regalo sorpresa dejado en la habitación 2333 para la Brigada Fantasma. El clon también puso a prueba el poder de la bala de llama del dragón de fuego en combate. Si bien fue una lástima que no matara a Nobunaga, verlo en tan lamentable estado fue bastante satisfactorio. Pero el consumo de Jutsu de rango B era demasiado alto. El clon de sombra dividió su chakra equitativamente. Aunque el clon llevaba un tiempo activo, lanzar una bola de fuego y la bala de llamas del dragón de fuego casi lo agotó por completo. Ronin calculó que, incluso en plena forma, solo podría realizar un jutsu de rango B de ese tipo 3 o 4 veces. Esta es la desventaja de no tener una bestia con cola dentro de mí. Se lamentó Ronin. ¿Puedo crear artificialmente una bestia con cola? La idea le vino a la cabeza, pero sería difícil, probablemente implicaría votos y limitaciones severas. Ronin aparcó la idea por ahora. Su prioridad era el entrenamiento básico, el aumento de su capacidad y el desarrollo de su Atsu. Al llegar a los 7 minutos, Ronin, empapado en sudor, se desplomó en el suelo. Tras descansar, no recreó el clon de sombra de inmediato. Milia lo llamó para preguntarle si estaba bien. Ronin lo explicó brevemente y colgó. Milia sabría manejar las relaciones públicas mejor que él. El ataque en la zona residencial del piso 200 causó gran revuelo en el Avens Arena. Si bien se conocían las tácticas clandestinas, un revuelo de tal magnitud era poco común. Se reveló la identidad de la víctima. La supernova en ascenso, Ronin. Ubojin se enteró de la noticia poco después de abandonar el ring. Miró a Nobunaga con desdén. ¿No puedes hacer un trabajo limpio? No lo mataste y dejaste un desastre enorme. ¡Qué vergüenza! Nobunaga, ya frustrado por la emboscada, tenía un semblante sombrío. Ronin está creciendo demasiado rápido. No cometas errores en el ring. Shalnark había estado pensando desde que se marcharon. El objetivo que atacamos, parecía ser un clon. Un clon creado principalmente mediante conjuración, dedujo Shalnark. Llamas de transmutación, clonación de conjuración, su habilidad de especialista es realmente única, añadió Nobunaga. En efecto. Pero la debilidad del clon es obvia. Un solo golpe y desaparece, analizó Shalnark. Su ataque con la antena apenas causó daño, pero eliminó a Ronin al instante. Si a esto se le suma que el clon luchaba exclusivamente con ataques a distancia, encajaba con el perfil de una habilidad de tipo utilidad creada con votos y limitaciones. Gran utilidad, poca durabilidad. Esto encajaba a la perfección con el estilo de Ronin. Un sinfín de trucos para escapar y disfrazarse. Solo que ahora había añadido algunos métodos de ataque. Apoya este fanfiction dejando reseñas positivas, comentarios y piedras de poder. Para capítulos avanzados. Visita patreon.com/negative translations. Comentario 2 comentarios. Votar.